Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast semanal. Desde que estaba en la universidad, tuve muy buenos profesores de micro, de macro, pero también de políticas públicas. Y algo que en la universidad nos hacía mucho énfasis era que cuando uno tenía un objetivo, tenía que usar un instrumento, ¿no? Era errado intentar con solo un instrumento tratar de atacar dos o más objetivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas veces estos entraban en conflicto, por lo tanto era complejo, ¿no?, seguir utilizando o utilizar ese mismo instrumento porque las soluciones finalmente terminaban siendo subóptimas. La experiencia y mirando, ¿no?, ya ejerciendo la profesión, me ha mostrado que si bien en general esta práctica se sigue, no es la regla, ¿ya? No es la regla porque, bueno, no necesariamente todos quienes deciden las políticas públicas no tienen certeza de la situación de un instrumento, un objetivo, o porque hay otras intenciones detrás, ¿no? No estoy diciendo malas intenciones necesariamente, sino que hay otros conceptos de repente quizás errados en el manejo de las políticas públicas. ¿Por qué hago esta introducción? Bueno, ustedes sabrán que durante el último tiempo, ¿no?, y particularmente durante las últimas 2 semanas, ha vuelto a la palestra la discusión respecto a los, entre comillas, retiros del 10%, ¿no? En esta oportunidad ya vamos en el tercero. Cuando teníamos el primero, obviamente se había dicho en esa oportunidad que era un único retiro y que no iba a haber más. Bueno, vamos en el tercero. Y se discute, ¿no?, o se propone esta solución para ayudar a quienes han sido golpeados, ¿no?, por la pandemia actual que estamos viviendo, que sin duda ha afectado a muchos y muchas dentro del país. Uno hace una revisión rápida, ¿no?, respecto a los efectos que ha tenido la pandemia a nivel de la actividad económica, del empleo, etcétera, y se da cuenta de aquello. O sea, el año pasado la economía cayó casi un 6%. En el momento más álgido de la pandemia se destruyeron casi 2 millones de puestos de trabajo. Eso ha sido atenuado durante el último tiempo, pero bueno, evidentemente esta nueva vuelta a situaciones de confinamiento más agresivos, sin duda que también va a afectar nuevamente el empleo. Hoy día tenemos un poquito menos de 1 millón de compatriotas que quieren o que están buscando un trabajo sin poder obtenerlo. Por lo tanto, la situación es compleja. Es compleja desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista de solventar los gastos, desde el punto de vista del incremento de la pobreza. Hay noticias también relativas al aumento de los campamentos, etc. Entonces, hay una urgencia de poder ayudar a las personas que lo están pasando mal, ¿no? De hecho, quizás alguno de ustedes tiene un familiar o ustedes mismos pueden estar pasando algún momento complicado en este sentido. El gobierno ha hecho lo suyo. Lo más reciente fue este nuevo paquete de medidas de ayuda que suman en torno a 6.000 millones de dólares, un poquito más de un 2% del PIB, que se agrega, ¿no?, a paquetes que llevan ejecutados. Eso no significa que los paquetes eran por ese monto, pero se lleva ejecutado hasta el momento un poco más de 8.000 millones de dólares y recursos movilizados por más de 30.000 millones de dólares, ¿no? Es el país que más ha movilizado recursos dentro de Latinoamérica, incluso algunos de los que más ha movilizado desde, como porcentaje del PIB, por supuesto, desde los países desarrollados y de la OECD. Pero no quiere esto decir que uno tiene que quedar tranquilo con eso. Sin duda que para eso no llega a todos, puede ser insuficiente, etc. Entonces, en ese concepto, o en ese contexto más bien, se ha buscado una solución, una alternativa a través de estos retiros del 10%, mal llamados del 10%, porque
en cada uno de ellos una parte no despreciable, de hecho retira mucho más de un 10%, ¿no? En el límite, ¿no? Una cantidad importante de ahorrantes, ¿no? Del sistema de AFP ha retirado el 100%. De hecho, según datos de la superintendencia, ya terminando marzo, que son los datos disponibles, casi 3 millones de afiliados había retirado el 100% de sus ahorros. Con esto, un poquito más de 4 millones de afiliados no tiene ningún peso en su cuenta de ahorro personal. ¿Por qué más que estos 3 millones? Bueno, porque antes del retiro ya había aproximadamente un poquito más de 1 millón que no tenía plata en sus cuentas. Esto, como ustedes escucharon, no está actualizado hasta el día de hoy. Ambos retiros, el primero y el segundo retiro, todavía pueden hacerse efectivos, ¿no? Si es que todos quienes podrían retirar en el primer retiro y la gran mayoría de quienes pueden retirar lo hacen en el segundo retiro, llegaríamos aproximadamente a un poco más de, o casi 4.200.000 de personas que no tendrían monto. Yo hablo de aproximados porque lamentablemente no tenemos la información tan desagregada como nos gustaría, por lo tanto tenemos que hacer ciertos supuestos para hacer los ejercicios relativos a los retiros. En un tercer retiro, ¿no? Casi 5 millones de personas, de nuevo con los supuestos que había mencionado anteriormente, casi 5 millones de personas quedaría sin ahorros en sus cuentas. Esto es casi la mitad de los afiliados a todo el sistema. Y cuando uno hace la revisión de quiénes son aquellas personas que están quedando sin retiro, en general, no es ninguna sorpresa, son aquellos más jóvenes, ¿no? ¿Por qué más jóvenes? Bueno, porque llevan menos tiempo ahorrado, porque tienen sueldos relativamente más bajos, ¿no? Porque están comenzando su vida laboral que aquellos que ya la están terminando. En general, también quienes tenían menos plata ahorrada son personas o son mujeres, ¿no? Particularmente por las lagunas que han tenido. Son personas que están en el trabajo informal, ¿no? Digamos, en la informalidad no se pagan cotizaciones, entonces quizás le pagaron una vez, pero después no le pagaron nunca más, etc. Si uno suma y resta y trata de correlacionar esto con, en qué áreas de la población entonces está predominantemente esta figura, no hay que hacer mucha magia para descubrir que entonces estamos hablando de los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Aquellas personas que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, cuando uno escucha que este tercer retiro de alguna manera lo que intenta ayudar es a las personas más vulnerables, a los más pobres y en parte también a la clase media, uno se da cuenta rápidamente que el objetivo no tiene mucha relación con la herramienta que se quiere utilizar, ¿no? Si se fijan, yo no estoy haciendo una evaluación normativa de el tercer retiro, sino plenamente objetiva, basada en los datos, de que un tercer retiro no ayudaría a las personas que se les quiere ayudar, básicamente porque no tienen nada que retirar, porque o ya lo retiraron o nunca han tenido mucho para retirar, ¿ya? ¿A quién estaría beneficiando entonces estos posibles retiros? A aquellos que relativamente tienen más recursos dentro del país y que seguramente cada vez más al retirar este 10% o no, un poco más del 10% o un poco menos del 10% si es que están en el límite superior, siguen teniendo saldo, van a tener saldo, por lo tanto pueden, de hecho, con esos retiros una parte importante ahorrarla, estar supeditado entonces a los beneficios tributarios que eso tiene hoy día en algunas fuentes de ahorro, etc. Eventualmente todos aquellos que quedaron sin recursos, ¿no? Y empiecen a jubilar, van a tener que acogerse a lo que hoy día es el pilar solidario o alguna alternativa que en el transcurso del tiempo se pueda desarrollar, principalmente o seguramente financiada con impuestos, ¿no? Por lo tanto, al final, ese gasto fiscal, ¿no? Que va a tener que ir en ayuda de estas para financiar estas pensiones, va a venir de los tributos generales, y esos tributos generales ustedes saben que los pagamos todos los chilenos. Lo pagan las personas más pobres y lo pagan las personas con más recursos. Entonces,
no pareciera ser muy progresivo, ¿no? Esta medida tampoco, ¿no? Entonces, podría ser algo de ayuda para hoy, sin duda, ¿no? Eso yo creo que no está en discusión para aquellos que podrían retirar. Pero el día de mañana esa cuenta hay que pagarla. Y lamentablemente la van a pagar también quienes tienen hoy día menos recursos. Eso pasa cuando uno no focaliza. Yo sé que se ha tomado como ejemplo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Europa, como si por ser solo en Estados Unidos o por ser solo en Europa fueran buenas medidas. Lo que nos muestra un poco la evidencia es que no necesariamente han sido buenas medidas al no focalizar. Claro, es más simple, ¿no? Y esos mecanismos de cómo se pagan, de a quién se le entrega, seguramente se pueden simplificar o hacer más eficientes, pero universales, bueno, resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, Bill Gates recibe plata de los contribuyentes, ¿no? Jeff Bezos recibe plata de los contribuyentes. Podríamos pensar si eso efectivamente nos parece justo, ¿ya? Lo mismo podría terminar sin duda ocurriendo en Chile y eventualmente después esta medida la terminan pagando quienes pensamos que queríamos beneficiar. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo de que aquellos que han tenido una situación compleja en esta pandemia, o no necesariamente en la pandemia, aquellos que han sido desfavorecidos por donde nacieron, por su apellido, por su color de piel, por su género, etcétera, no debiesen tener esa dificultad, y diría de alguna manera el Estado, la sociedad, hacerse cargo de eso. Entonces busquemos mecanismos, busquemos herramientas que nos permitan hacer eso, las herramientas correctas. Hoy día me parece que no se están ocupando las herramientas correctas porque quizás el objetivo que se tiene es otro, ¿no? Quizás afectar el sistema de capitalización individual porque tienen no les gusta o creen que es injusto, lo que sea, está perfecto. Quizás ese es el objetivo que tienen, no ayudar a las personas más vulnerables. Entonces creo que debiésemos tener ese debate de alguna manera más abierto, más honesto, y definir entonces cuáles son, dadas el diagnóstico, ¿no? Cuáles son las mejores herramientas para ayudar. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta semana. Creo que en esta conversación tenemos a muchos que escuchar, a muchos que oír, por lo tanto los invito a que comenten, que nos entreguen sus reflexiones al respecto, qué es lo que opinan, qué cosas se podrían hacer, qué cosas no se podrían hacer. Y la podemos estar comentando, por supuesto, en una próxima oportunidad, en una próxima edición. Recuerden que hoy día, o desde mañana, sábado, la región metropolitana completa pasa a cuarentena, en torno a si no veía unos gráficos ahí, aproximadamente un poquito menos del 90% de la población en Chile va a estar en confinamiento. Entonces los llamo a respetar a que nos cuidemos, a que hagamos probablemente, ¿no? si todo sale bien, un último esfuerzo antes de que finalmente digamos, viendo cómo avanza el proceso de vacunación, lleguemos a lograr la inmunidad de rebaño y finalmente poder terminar con toda esta situación que francamente a todos nos tiene bastante agotados, ¿no? Física, psicológica, financieramente, ¿no? Etcétera. Así que les mando un gran abrazo, cuídense y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao.